Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos que transmite desde Caracas para todo nuestro país, para el mundo, también a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire usted, desde hace días se esperaba el 15 de febrero, el 15 de febrero, el 15 de febrero, porque era la fecha en que la Comisión Nacional de Primaria había fijado como para el anuncio del cronograma y fecha de elección primaria. Desde muchos sectores, la verdad, se ha venido opinando, se especuló también, se exigió incluso antes del anuncio formal. Hoy esperamos aclarar algunos de esos aspectos con el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, mención summa cum laude, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, mención apto cum laude por unanimidad, especialista en Derecho Administrativo, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y con esa muestra apenas de su hoja de vida, aceptó ser miembro de la Comisión Nacional de Primaria, la cual preside, por cierto. Recibimos a Jesús María Casal. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Román. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Puedo preguntar primero por qué aceptó el nombramiento? Mira, un poco percibíamos en la gente ese sentimiento de que la primaria es un poco lo que quedaba como opción y sobre todo ver esa Venezuela desilusionada. Eso no me preocupó mucho también, lo personal. O sea, ver esa Venezuela desesperanzada, mis hijos que están estudiando fuera y que uno quisiera que volvieran al país. Entonces creo que tenemos que todos volcarnos a sembrar esperanza. Sí, efectivamente. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el trabajo? Y me refiero antes del anuncio del día de ayer. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora? ¿Cuánto han avanzado? ¿En qué aspectos? ¿Qué posiciones han tenido que ir conciliando sobre la marcha? Ha sido un trabajo inmenso. Hemos tenido que ir tejiendo puntada a puntada, conversando con mucha gente. Ha sido esto muy importante, conversando con personas que tuvieron experiencia en procesos previos de primaria, ver cómo ellos lo hicieron, porque una primaria es una tarea gigantesca, ¿no? Más una primaria, digamos, para elección presidencial, pero aprendiendo de esas experiencias previas, escuchando diversas opiniones. Por eso también abrimos un proceso de consulta apenas nos instalamos. Esa fue nuestra primera decisión, que no está propiamente en el reglamento marco, que fue aprobado por la plataforma unitaria y con base en el cual fuimos designados, sino que nosotros decidimos hacer ese proceso de consulta y ha sido esencial porque ese proceso de consulta nos ha dado un piso de legitimidad, nos ha permitido entender lo que piensa la gente y a partir de allí es que estamos tomando decisiones, a partir de lo que vimos en esas consultas, ¿no? Por ejemplo, a la gente le interesa mucho que se haga una gran articulación entre fuerzas de oposición democrática. Que se escuche las diversas fuerzas democráticas, las diversas tendencias, las diversas corrientes de la plataforma, pero también fuera de la plataforma. Bueno, eso claramente lo sacamos como conclusión. Empezamos a actuar en esa dirección, creamos unos espacios para que las otras fuerzas que se van sumando puedan participar, puedan postular, puedan conocer, digamos, de nuestro trabajo. Creamos una comisión asesora técnico-electoral con la cual se compartió toda la información sobre el cronograma antes de difundirla. Y se recibieron observaciones de parte de ellos. Es decir, que es un esfuerzo que estamos haciendo en medio, sí, de un país de verdad, con muchas divisiones, con distintas perspectivas sobre cuál es la realidad institucional, sobre cómo superar los problemas institucionales, sociales, pero hacemos un gran esfuerzo de articulación y evidentemente no podemos solamente buscar puntos medios, ¿no? Sino que tenemos que escuchar a todos y avanzar, pensando sobre todo en los derechos de los ciudadanos. Ese es nuestro norte, nuestra estrella polar son los derechos de los ciudadanos. Incluso ayer, luego del anuncio ya de la fecha, que será el 22 de octubre del año 2023, ya con fecha además de inicio y cierre de campaña, con parte del cronograma compartido, percibo a través de las redes sociales, pero igual de las redes sociales de los líderes políticos de la oposición en nuestro país, que pese a sus diferencias y pese a sus ataques hay un respeto, hay una valoración positiva sobre el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria y sus integrantes. Así es, y también sobre la primaria. Esto a mí me ha gustado mucho, que yo también desde ayer he visto esas reacciones de apoyo a la primaria de los ciudadanos, por supuesto, pero también de distintas fuerzas políticas, cada una con su perspectiva, con sus intereses, sus aspiraciones. Eso es legítimo, es democrático, pero coinciden en la primaria. Es decir, la primaria se está convirtiendo en un factor que aglutina, que articula, que suma, que permite sumar fuerzas de cara a un proceso electoral. Doctor Casal, Jesús María Casal, nuestro invitado. Los temas habían sido hasta ahora. La fecha, ya la tenemos, 22 de octubre. Cronograma, se ha compartido parte de él. Hay otros temas, el voto en el exterior,
el registro electoral, la participación o no del CNE y todo esto que se ha generado a propósito de ese acercamiento entre el CNE, porque habría que decir, sí, es verdad, para llevar adelante una primaria se requiere de mucho, y ese mucho pasa por centros de votación, máquinas y o cuadernos, personal, logística, requiere además de muchísimo dinero. ¿Qué falta? ¿Por qué la susceptibilidad con el CNE? Comencemos por allí. Mira, nosotros también en ese tema nos hemos basado en las consultas. Fue un tema que nosotros desarrollamos las consultas con base en un cuestionario. Eran 7 preguntas. Y una de las preguntas era justamente posibilidad de solicitar apoyo técnico o logístico de algún organismo internacional o nacional. Okay. Que en esa pregunta pues todo el mundo entendía que esa referencia a un organismo nacional podía referirse al Consejo Nacional Electoral. Bueno, y todas las organizaciones fueron escuchadas con diversas visiones sobre el tema, con también denominadores comunes, pero lo que me interesa es que de esas consultas salió como conclusión que los centros de votación son muy importantes. Son muy importantes para un proceso ordenado, un proceso seguro, un proceso que tenga penetración en todo el territorio, claro, en las zonas urbanas y también en las zonas rurales, en las urbanizaciones y también en zonas populares. Por lo tanto, nosotros tomamos nota de esa conclusión esencial. Y luego también la necesidad de hacer jornadas de actualización del registro electoral. Hay millones de personas, millones de venezolanos que están aquí en territorio venezolano y que no están en este momento inscritos en el registro electoral. Entre ellos, muchos jóvenes. Nosotros acompañamos a los jóvenes en ese reclamo que están haciendo, antes incluso de que ellos realizaran este domingo, el Día de la Juventud, una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral. Nosotros habíamos ya en diciembre formulado nuestra petición de que se realizaran jornadas especiales de actualización del registro. Ahora acompañamos a los jóvenes universitarios también, respaldamos su petición y junto con estos dos aspectos, pues también en una comunicación que firmamos el día 13 de diciembre, porque lo anunciamos el día anterior, el 12, que lo íbamos a hacer en acto público en el ITER, UCAP. El 13 de diciembre solicitamos centros de votación, jornadas de actualización del registro y creación de una comisión técnica o de enlace para abordar esos temas. ¿Dinero hay para llevar adelante un proceso como este de primaria? Bueno, hay por lo menos las bases, es decir, todo este tiempo estamos trabajando en las bases, formamos equipos logísticos, también se va a solicitar aporte económico a los candidatos, que fue otra de las lecciones que aprendimos de las primarias anteriores. En el 2012 la primaria se financió en buena medida con el aporte de los candidatos. Sí. Esta vez las contribuciones se califican como voluntarias, pero yo pienso que con la solidaridad, la invitación que se va a hacer a los candidatos a colaborar, buena parte también se va a obtener de allí, junto con contribuciones de venezolanos en todo el mundo, ya también con venezolanos que están fuera, se han hecho los contactos para instrumentar mecanismos de financiamiento desde el exterior. Entonces, con base en esa comunicación, nosotros también fuimos el 15 de diciembre al Consejo Nacional Electoral y de manera general expusimos estos puntos. Y allí se quedó en que ellos tendrían que deliberar sobre la posibilidad de crear una comisión de enlace. Y en días recientes se informó que se había aprobado y en ese punto estamos, pues. Entonces nosotros vamos paso a paso, vamos escuchando siempre, dialogando siempre con todos los sectores sociales, también con los sectores políticos y pues estamos en ese punto es que nos hallamos y bajo esa conclusión a la que se llegó en el proceso de consulta de la importancia de los centros de votación y de las jornadas de actualización del registro. Doctor Casal, ya que habla de los candidatos, hay algunos candidatos, líderes de oposición, ciudadanos también, ¿por qué no? Pero sobre todo la reacción de algunos candidatos va en dos sentidos, a veces en tres. Uno, no conciben un proceso de primaria con la participación del CNE, algunos. Otros dicen no concibo un proceso de primaria sin la participación de los venezolanos en el exterior y hay otros que dicen que no conciben una primaria sin las dos anteriores. ¿Qué decirle a ellos hoy? Bueno, que es un proceso efectivamente que no es sencillo. Fíjense que la plataforma unitaria estuvo discutiendo mucho tiempo sobre la elaboración del reglamento y al final decidieron que esos temas quedaran en manos de la Comisión Nacional de Primaria. Y decidieron eso porque no llegaron a un consenso en relación con estos puntos. Entonces ya eso nos habla de la dificultad que hubo para su resolución. Y entonces nosotros decidimos que tenemos que resolverlos dentro de unos plazos y con base en un procedimiento de consulta. De ahí, como te decía, la importancia de estas consultas. En ambos temas se han dado pasos. Es decir, en cuanto al tema de participación o no del Consejo Nacional Electoral, nosotros el paso que estamos dando es el de los centros de votación y
la actualización del registro electoral. La opinión de los actores políticos sobre estos temas no es idéntica. Es decir, aunque en general en las consultas todos aceptaron, entendieron que nosotros solicitáramos los centros de votación, pero con distintas visiones. Hay quienes dicen es indispensable, hay quienes dicen es dificilísimo hacer la primaria de otra forma que no sea con los centros de votación, las instituciones educativas, pero hay quienes dicen cuidado y lo ven con escepticismo, ¿no? con temor. Pero es un paso que nadie objetó, el de solicitar los centros de votación. El mecanismo, perdón, sí, pero no quiero que se me escape la idea, ¿el mecanismo será a través, por ejemplo, de máquinas electrónicas, de cuadernos de votación? ¿Cómo será? Bueno, ese es un tema que tiene que definirlo la Comisión Nacional de Primaria, pero en este momento nosotros solicitamos los centros de votación porque permiten hacer ese proceso ordenado, con seguridad, con penetración en todo el territorio nacional, con un número importante de centros. ¿Seguridad con el apoyo del Plan República, por ejemplo? No necesariamente, No ese necesariamente. tampoco es un tema que se ha discutido. En la comisión no se ha tomado decisión al respecto. Nosotros entendemos que esta es una primaria. Es decir, nosotros estamos partiendo de la premisa de que el proceso de primaria se basa en la libertad política. Es decir, es una libertad de organizaciones políticas y de las organizaciones sociales para diseñar su primaria, para elegir su candidato a las elecciones presidenciales. Sí. No es la primera vez que hay primaria. Hubo primarias en el 2012. En ese caso hubo centros de votación y también hubo máquinas del CNE que fueron utilizadas. Ahora estamos en un contexto de país, digamos, distinto, ¿no? Es un contexto distinto, institucional, diferente, pero con todo, pues, hay, digamos, ese consenso en que los centros de votación son importantes y también las jornadas de actualización del registro electoral. En relación con el voto en el exterior, ya nosotros ayer anunciamos que vamos a dictar un reglamento sobre voto en el exterior. El propio cronograma fija la fecha tope, que es en el mes de abril. La fecha exacta pues no la tengo aquí a la mano, pero es en el mes de abril, la fecha tope para dictar todos los reglamentos que faltan, ¿no? Porque ya tenemos el reglamento marco, pero hay que dictar un reglamento sobre la campaña electoral y también el reglamento sobre voto en el exterior, para definir las características, el alcance de ese voto en el exterior, considerando aspectos logísticos, financieros y aspectos también de las garantías que hay que ofrecerle no solo a todas las candidaturas, ¿no? Sino de garantías que hay que ofrecerle también a los electores, porque los electores tienen derecho a un proceso limpio, transparente, con garantías para todos. Nosotros aquí estamos conscientes de eso y es lo que también pienso que puede ser algo de pedagogía política de estos procesos, es esa importancia de construir procesos confiables a partir de la libertad política que se ejerce en una primaria. El hecho de que haya una cooperación técnica con el CNE o del CNE para con la Comisión Nacional de Primaria y este proceso no significa tutelaje, ¿o sí? Bueno, no, fíjense, eso sí es algo importante que hay que dejarlo claro. En cualquier caso, nosotros como Comisión Nacional de Primaria somos el órgano rector, así está establecido en el reglamento, pero es también nuestra convicción. La Comisión Nacional de Primaria es el órgano rector, es el órgano que controla el proceso, que lo define no de manera, digamos, impositiva, sino que lo define después de todas estas consultas, de considerar todos los intereses, todos los factores, intereses en el sentido sano pues de la expresión. Pues también en un proceso electoral, digamos, hay lucha, hay interés en ganar la elección, pero me refiero pues a que nosotros como órgano rector controlamos, con la ciudadanía definimos el proceso. Eso es algo innegociable, o sea, digamos, es porque es de nuestra esencia. De otra manera no podemos existir. Nuestra única manera de existir, de respirar como Comisión Nacional de Primaria, más ahora que dimos este paso, lo decíamos ayer, mire, nosotros ya estamos en alta mar, es decir, esto a raíz un poco, yo comentaba el caso de una de nuestras compañeras muy querida que tuvo un pequeño accidente y que ella en algún momento dijo, caramba, yo no voy a poder estar tan activa, tal vez ustedes me tengan que sustituir. Entonces yo comentaba en el acto de ayer, bueno, no, es que en realidad ya nadie nos puede sustituir, ya estamos en alta mar, ya la tripulación es la que es. ¿Qué queremos decir con eso? No que estamos nosotros por encima de nadie, sino simplemente para hacer ver que somos independientes. Queríamos hacer ver que somos independientes, que estamos siempre auscultando, ¿no? digamos, lo que piensa la ciudadanía, pero ya nuestra única manera de sobrevivir como Comisión Nacional de Primaria es manteniendo esa esencia de órgano autónomo que controla el proceso, que lo dirige, que a partir de lo que dicen los ciudadanos va tratando de ejecutar esas definiciones y de instrumentarlas. Y no hay otra forma, es decir, digamos, cualquier escenario en que eso está en riesgo es un escenario donde nosotros no estaremos, no lo permitiremos bajo ningún concepto. Y así lo entiende el CNE, creo que hay buen diálogo hasta ahora. Bueno, es que en realidad nada más nos reunimos el 15 de diciembre, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión el 15 de diciembre, fue cordial, pero ahí se decidió pues crear esta comisión
y entonces se retomarán los puntos que nosotros planteamos, ¿no? Claro. Conversamos con el doctor Jesús María Casal. Le voy a citar, han recogido esta cita suya del día de ayer. A partir de este momento, la primaria requiere mucho más de la cooperación de todos. Con este anuncio colocamos completamente la primaria en manos de la gente. Hablemos de la gente. ¿Qué necesita la Comisión Nacional de Primaria, pero sobre todo qué necesita el país, el proceso de la gente? Mira, yo sobre todo diría que la gente se despierte. Es decir, los ciudadanos tienen que recuperar la esperanza, tienen que recuperar una ilusión. Trabajemos todos juntos. Yo creo que todos los que queremos un futuro mejor. Esa es la idea fundamental que nosotros impulsamos a través de la primaria. Una Venezuela donde vivamos mejor y que podamos construir democráticamente esa Venezuela que queremos. Y lo que es indispensable para nosotros es que la ciudadanía de esa manera pacífica se active, participe, que acuda a las convocatorias que se van a hacer. Nosotros ahora vamos a ir a las regiones, a todas las entidades federales, a juramentar las juntas regionales en actos abiertos, que la ciudadanía acuda, que participen, que estamos también ofreciendo a los ciudadanos crear los comités de apoyo a la primaria. Este es un tema que lo está coordinando el profesor Víctor Márquez. Bueno, que se creen en cada estado los comités de apoyo, también lo estamos creando ya con los estudiantes. Y que se cree también el de los maestros. Hoy teníamos representación de los maestros. Ayer, en el acto de ayer, teníamos representación de los maestros. Bueno, para nosotros eso es esencial. La ciudadanía tiene que apropiarse de esto. Nosotros lo dijimos en el acto de instalación. Porque nosotros sin la ciudadanía no somos nada. O sea, nosotros queremos ser catalizadores de un proceso, ¿no? Catalizadores donde una ciudadanía de pie pues recobre esa ilusión de salir a las calles, de organizarse, de hacer sus planteamientos programáticos, porque también nosotros estamos recomendando a los actores políticos que se abra un proceso muy democrático para construir los lineamientos programáticos, lo que en el reglamento se denomina el plan mínimo de gobierno. Okay. Ese plan mínimo de gobierno pensamos que no debería ser simplemente un documento que suscriban días antes de que empiecen las postulaciones los candidatos, en ese momento precandidatos, sino que debe ser un documento que nazca de un proceso abierto donde participen sindicatos, gremios, universidades, sociedad civil y también partidos políticos, que todos los actores puedan construir esa visión común sobre Venezuela en los grandes lineamientos de la democratización. Y en este sentido es otro llamado que también hacemos tanto a la ciudadanía como a los actores políticos. Doctor Casal, ¿qué puede hacer una primaria exitosa? De lograr una primaria exitosa que culmine ese día 22 de octubre con una muy buena elección y con un nombre al final, ¿dejaría las bases sentadas para qué? Bueno, nosotros decíamos ayer en relación con eso que nuestro objetivo es, por un lado, que pueda salir de la primaria con base en el voto popular un candidato o candidata unitario, ¿no? Esto ya es importante, es decir, que todas estas fuerzas políticas se ponen de acuerdo en la primaria como el procedimiento para escoger ese abanderado, para participar en la elección presidencial. Y en este sentido insistimos en que el consenso en el 2023 es la primaria. Ese es el primer objetivo nuestro. Pero el segundo objetivo es que esa candidatura, esa persona que surja del voto popular en la primaria, adquiera una legitimidad reforzada, robustecida por todo ese proceso que se ha construido de participación a lo largo de la primaria y por todo lo que la primaria en sí misma puede representar, ¿no? En sentido de pedagogía política, de discusión programática, realización de debates, conversatorios, reactivación de la ciudadanía en las regiones. De esa manera, ese candidato va a tener una musculatura mucho más robusta de la que hubiera tenido solo. No solo por el hecho de que se aglutinan las demás fuerzas, sino que también esa ciudadanía un poco dormida, desinteresada, algunos desilusionados, entonces salen de ahí, de esos rincones donde están lamiendo sus heridas, pues donde estamos lamiendo nuestras heridas de las cosas que queríamos lograr, que no pudimos lograr, o que queremos tener una Venezuela distinta. Bueno, vamos a salir de allí y vamos a encontrarnos y vamos a sumar. Para nosotros la primaria es un llamado a sumar. Es la única manera, pensamos nosotros, para una recuperación del país. Luego de la primaria, podrían algunos tener, además, justificados temores, podrían incorporarse algunos otros elementos o variables, pero ya no serían del radio de acción, de la capacidad de manejo de la primaria, de la Comisión Nacional, quiero decir. Es correcto, pero en la medida en que la primaria, como va, si la primaria sigue como va, decide la primaria. Porque ya lo dicen todos los estudios de opinión, la intención de participar es cada vez más alta en la primaria. La convicción de la gente de que el procedimiento para escoger ese abanderado de la oposición para la elección es la primaria, también crece mucho en todas las encuestas, sigue creciendo. Hay otras que me llegaron hoy, que no puedo revelarlo todavía, los resultados van en la misma dirección. Cada vez será más, porque en la medida en que nosotros le hemos dado certeza a la fecha, a la primaria también con la fecha, vamos a las juntas regionales, todo eso debe ir ilusionando a la gente. Por lo tanto, yo pienso que la primaria
puede tener un gran impacto en el sentido pues de escoger ese abanderado, pero también de generar nuevas dinámicas políticas. Y lo decíamos ayer, si los actores son los mismos o son nuevos, eso lo decide el electorado. Pero sí creemos que la política va a ser nueva, el liderazgo político va a ser nueva, la manera de la conducción política también va a ser nueva. La recomendación, doctor Casal, entonces, ya para ir cerrando, la recomendación a la gente es abrazar, apropiarse, adueñarse del proceso de primaria. La recomendación a los candidatos es, bueno, desarrollar un plan de gobierno mínimo. Ahora, desde esta fecha y hasta el 22 de agosto, cuando comience la campaña, ¿qué le recomendaría a los precandidatos a esa primaria? Bueno, hay un tema que nosotros vamos a ir trabajando con ellos en su momento, y es el tema de crear un clima de cierto respeto, ¿no? Porque la ciudadanía lo está pidiendo. Es decir, la ciudadanía no quiere que la primaria se convierta, ¿no?, en un ring de boxeo, es decir, que más bien agudice las diferencias, que más bien sean espacios para ataques despiadados, sino la ciudadanía quiere que, es verdad, cada candidato tiene su propia idiosincrasia, tiene sus ideas, sus programas, su liderazgo, pero que más allá de eso se cree un ambiente en el que se vea que hay una unidad, una hermandad en un proyecto común, una cierta fraternidad, que pese más el objetivo común, es decir, que la gente perciba que hay una idea superior, una voluntad superior de cambio político que unifica a todos esos factores, ¿no? Y que en la medida en que se perciba que incluso que esos mismos candidatos consciente la ciudadanía de las diferencias tan profundas que hay entre ellos, pero que si la ciudadanía percibe que están dispuestos ellos mismos a dar ese paso para construir ese espacio común de la primaria, eso creo que va a ser valorado muy positivamente. Sí, doctor Casal, ¿algo que agregar? Bueno, no, yo lo que agregaría es que solo con la ciudadanía y solo con un apoyo masivo de la ciudadanía nosotros lograremos tener éxito. Nosotros entendemos que a veces hay razones para desconfiar, porque a veces vemos en muchas comunicaciones de Twitter, perdón. La tecnología nos está jugando una mala pasada. Sí, a veces vemos en muchas comunicaciones en Twitter, observamos que siempre hay una gran desconfianza. Es decir, la ciudadanía tiene una enorme desconfianza. Sí. Y hay una gran desesperanza. Y uno puede entender que sí, que puede haber razones para desconfiar, puede haber razones para desesperar, pero es el momento de sumar. Es decir, es el momento de limar lo que haya que limar y corregir lo que haya que corregir a gran velocidad. No es el momento del estancamiento, es el momento de avanzar. Y en esa gran velocidad de presencia, de concurrencia de la ciudadanía, de salir de esos espacios de, digamos, de refugio, de reconcomio de cada cual, sino que la gente salga y en el camino efectivamente habrá que ir limando las distintas visiones que existan, pero que tiene que ser desde el movimiento, desde la vitalidad de la política ciudadana. La gente tiene que revitalizarse, el espacio, el campo para el debate ciudadano. Eso lo decíamos ayer también, hay que ensanchar el campo de la esperanza. Ensanchemos juntos el campo de la esperanza, que nadie se quede fuera. Y en la medida en que se dé esa ciudadanía así robustecida, podrán pasar muchas cosas, pero todas a la larga serán buenas, porque en definitiva va a ser desde la vitalidad, desde el amor a Venezuela. A partir de allí se construirá lo que tenga que construirse, pero lo que sí estamos absolutamente convencidos es de simplemente el quedarnos a la expectativa, vamos a ver qué pasa, nada sirve, simplemente criticar, eso con toda seguridad conduce al inmovilismo. Claro. Vale la pena recordar que por suerte el país no es redes sociales y las redes sociales no reflejan necesariamente el país todo. También. Gracias, doctor Casal. Gracias, muchas gracias, Román. Jesús María Casal, nuestro invitado, es el presidente de la Comisión Nacional de Primaria.